Módulo 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Endocarditis infecciosa. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, marzo 2020. Definición. La endocarditis infecciosa se define como infección, generalmente bacteriana, de la superficie del endocardio del corazón. Afecta sobre todo a las válvulas cardíacas, aunque también sobreviene en los tabiques intracavitarios, el endocardio mural o los dispositivos electrónicos implantables cardiovasculares, por ejemplo, marcapasos. Tradicionalmente, la endocarditis infecciosa se ha diferenciado en aguda o subaguda, según la duración de los síntomas antes de la presentación en consulta. Era característico que la endocarditis infecciosa aguda se debiera a Staphylococcus aureus y la subaguda a Streptococcus del grupo viridans. Sin embargo, tales categorías se han demostrado poco fiables. Es muy superior la significación clínica de la clasificación que considera los agentes etiológicos y la válvula afectada. Epidemiología. La verdadera incidencia de la endocarditis infecciosa es difícil de determinar, por los diferentes criterios diagnósticos y métodos de comunicación de resultados relacionados con ella. Un análisis basado en definiciones estrictas revela que solo una proporción relativamente pequeña de casos con diagnóstico clínico, aproximadamente 20%, se clasifican como definidos. En 10 revisiones extensas, la endocarditis infecciosa se consideró responsable de un caso por cada 1000 hospitalizaciones en Estados Unidos, con un intervalo de 0,16 a 5,4 casos por 1000 ingresos. Estimaciones de la American Heart Association sitúan la incidencia de la endocarditis infecciosa en Estados Unidos entre 10.000 y 20.000 nuevos casos anuales. Asimismo, datos recientes indican que las tasas de endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus han crecido significativamente. Los hombres se ven afectados con más frecuencia que las mujeres, relación hombre-mujer de 1,7 a 1 en 18 grandes series. No obstante, en pacientes de menos de 35 años, se dan más casos en mujeres. Más del 50% de los pacientes con endocarditis infecciosa en Estados Unidos actualmente son mayores de 50 años, en parte por la baja incidencia de la cardiopatía reumática aguda, el consiguiente escaso desarrollo de cardiopatía reumática y la elevación simultánea de la prevalencia de cardiopatía valvular degenerativa en la población de edad avanzada. Aunque algunos pacientes no tienen factores de riesgo de endocarditis claramente definibles, los trastornos cardíacos que causan flujo turbulento en la superficie endocárdica, o a través de una válvula predisponen a sufrir endocarditis infecciosa. Las válvulas más afectadas, en orden descendente de prevalencia, son la mitral sola, la aórtica, la mitral y la aórtica simultáneamente, la tricúspide, la infección mixta de lados derecho e izquierdo y la válvula pulmonar. Históricamente, la cardiopatía reumática con disfunción valvular ha sido la alteración subyacente más frecuente, aunque su incidencia ha disminuido en la era antibiótica, especialmente en países desarrollados. La enfermedad valvular degenerativa también se asocia a endocarditis infecciosa, particularmente en ancianos. La creciente relevancia de la calcificación senil como factor de riesgo se refleja en la cada vez mayor proporción de afectación de la válvula aórtica en la endocarditis infecciosa. Los defectos cardíacos congénitos más significativos confieren mayor riesgo de esta endocarditis, sobre todo en alteraciones cianóticas complejas, tales como estados de ventrículo único, transposición de grandes vasos y tetralogía de Fallot. De modo similar, las derivaciones pulmonares sistémicas construidas quirúrgicamente y las comunicaciones interventriculares son factores de riesgo asociados a endocarditis infecciosa. En la actualidad, el prolapso de la válvula mitral es el trastorno cardíaco subyacente más común en pacientes con endocarditis infecciosa, dato que se refleja en su prevalencia en la población general, 4%. Es destacable el hecho de que dicho prolapso suponga un riesgo solo en pacientes con valvas mitrales engrosadas o insuficiencia mitral significativa, que hacen que el riesgo de endocarditis aumente aproximadamente 10 veces con respecto al de la población general. Además, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica están expuestos a mayor riesgo de endocarditis infecciosa, en especial con obstrucción del flujo de salida. Por último, la endocarditis previa es uno de los mayores factores de riesgo de ulteriores casos de endocarditis infecciosa. Factor de riesgo de endocarditis infecciosa.
Asimismo, las válvulas cardíacas protésicas constituyen un importante factor de riesgo de endocarditis infecciosa. A escala mundial, se implantan más de 150.000 válvulas cardíacas al año, y la endocarditis infecciosa sobre válvulas protésicas se desarrolla en el 1 al 4% de los receptores de las mismas en el primer año desde la implantación, y después en el 0,8% anualmente. Las válvulas protésicas mecánicas al principio son más sensibles a la endocarditis infecciosa, aunque, transcurrido un año, la probabilidad de desarrollo de la enfermedad es mayor en las válvulas bioprotésicas. En conjunto, la prevalencia es equiparable para ambos tipos de válvulas. Tabla 76, 1. Alteraciones predisponentes asociadas a riesgo aumentado de endocarditis. Las más frecuentes y las menos frecuentes. Frecuentes. Prolapso de la válvula mitral, valvulopatía degenerativa, consumo de drogas por vía intravenosa, válvula protésica y congénitas, cardiopatía valvular, o comunicación interventricular. Menos frecuentes. Cardiopatía reumática, estenosis subaórtica hipertrófica idiopática, derivaciones pulmonares sistémicas, coartación aórtica, endocarditis previa y cardiopatía congénita cianótica compleja. Incidencia de la endocarditis infecciosa. La incidencia de la endocarditis infecciosa en consumidores de drogas intravenosas puede ser hasta 30 veces superior a la de la población general y 4 veces mayor que en adultos con cardiopatía reumática. En ciertas áreas de Estados Unidos, el consumo de drogas intravenosas es la principal causa predisponente de endocarditis infecciosa en pacientes de menos de 40 años. Staphylococcus aureus es el organismo predominante y la afectación de la válvula tricúspide se registra en el 78% de los casos, estando presente la de válvula mitral en el 24% y la de la aórtica en el 8%. En alrededor del 20% de los casos se ve afectada más de una válvula, y muchas de estas infecciones son polimicrobianas. La endocarditis infecciosa asociada a la atención sanitaria se produce principalmente como consecuencia de tratamientos invasivos, como catéteres intravenosos, líneas de hiperalimentación, marcapasos, otros dispositivos electrónicos implantables cardiovasculares y dispositivos de hemodiálisis. En un reciente estudio de corte prospectivo multinacional, realizado en más de 1.600 pacientes no consumidores de drogas con endocarditis de válvula nativa, más de un tercio de los participantes registraron endocarditis asociada a la atención sanitaria, en muchos casos extrahospitalaria, por ejemplo, hemodiálisis ambulatoria. La creciente importancia de la endocarditis asociada a la atención sanitaria en países industrializados ha influido también en la microbiología de la enfermedad, con aumento de la prevalencia de Staphylococcus aureus y disminución de la de los streptococos del grupo Viridans en la mayor parte del mundo desarrollado. Infección por dispositivos. Los dispositivos electrónicos cardiovasculares pueden infectarse al ser implantados, especialmente si los pacientes desarrollan complicaciones, como el hematoma, en el lugar de incisión o requieren revisión o sustitución. Otros factores que aumentan el riesgo de infección por dispositivos son edad avanzada, alteraciones concomitantes, particularmente insuficiencia renal dependiente de diálisis, y elevado número de cables en los dispositivos. Las alteraciones médicas sistémicas predisponen al desarrollo de endocarditis infecciosa. Por ejemplo, la infección por el VIH es un factor de riesgo independiente en consumidores de drogas intravenosas, y dicho riesgo se eleva en paralelo a la disminución del recuento de linfocitos CD4. La bacteriemia relacionada con catéteres vasculares también es un significativo factor de riesgo de endocarditis infecciosa hospitalaria. Asimismo, los pacientes con nefropatía terminal, particularmente los que reciben hemodiálisis a largo plazo, y los aquejados de diabetes mellitus, están expuestos a un mayor riesgo, presumiblemente por las infecciones recurrentes de accesos vasculares asociadas a la primera y por el bajo nivel de inmunodepresión propio de ambas. Biopatología. Modelos experimentales de endocarditis infecciosa han demostrado que la enfermedad sigue una secuencia predecible. Afectación endocárdica, agregación plaquetaria y fibrina, para crear una vegetación estéril, bacteriemia transitoria que da lugar a diseminación de la vegetación, proliferación bacteriana e invasión de la superficie endocárdica, e infección metastásica de órganos viscerales, por ejemplo, riñones, bazo, y cerebro. La mayoría de los casos de endocarditis infecciosa comienzan con lesiones de la superficie endocárdica, posiblemente causadas por múltiples factores.
Inflamatorios, por ejemplo, fiebre reumática, congénitos, por ejemplo, prolapso de la válvula mitral, o relacionados con degeneración senil y calcificación. En realidad, cualquier turbulencia excesiva o gradiente de presión elevado puede inducir lesión del miocardio próximo. A continuación se desarrollan agregados de fibrina plaquetas en la localización de la lesión, para formar vegetaciones estériles, también designadas como endocarditis trombótica no bacteriana. Esta puede producirse espontáneamente en pacientes con enfermedades sistémicas, por ejemplo, endocarditis marántica de la neoplasia maligna, otras enfermedades consultivas o endocarditis de Liebman-Sachs en el lupus eritematoso sistémico. Cuando se produce bacteriemia transitoria, por ejemplo, por infección a distancia o manipulaciones gingivales, las vegetaciones previamente estériles pueden diseminarse. Algunas especies bacterianas, como los estafilococos y los estreptococos, tienen mayor tendencia a adherirse a las vegetaciones y eludir las defensas endovasculares innatas del huésped, por lo que causan endocarditis con más frecuencia. A continuación las bacterias proliferan y, en última instancia, llegan a alcanzar cargas de unidades formadoras de colonias de 109 a 1011 por gramo de tejido. Las superficies de las válvulas cardíacas y las vegetaciones son avasculares, lo que dificulta el tratamiento antibiótico y la curación. Los dispositivos cardíacos implantables alteran la superficie endotelial, y predisponen a infección y formación de biopelículas, particularmente poco después de su colocación, antes de que se produzcan endotelización y fibrosis. Manifestaciones clínicas. Anamnesis. La presentación inicial de la endocarditis infecciosa varía mucho de un paciente a otro. Algunos casos se desarrollan de forma aguda, con rápida progresión de los síntomas durante varios días. Otros evolucionan gradualmente y se presentan con síntomas progresivos pero inespecíficos, a lo largo de semanas o meses. En pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa, la anamnesis inicial debe comprender una completa revisión de sistemas, historial de viajes y análisis minucioso de conductas relacionadas con la salud, como consumo de drogas y actividad sexual. La mayoría de los pacientes refieren fiebre y síntomas inespecíficos, como fatiga, malestar general o pérdida de peso. Casi la mitad de ellos presentan síntomas musculoesqueléticos, que oscilan entre artritis manifiesta y mialgias difusas. En un 5 al 10% de los casos el dolor lumbar es el síntoma principal, aun en ausencia de osteomielitis o absceso epidural. En consumidores de drogas por vía intravenosa. Con endocarditis infecciosa de la válvula tricúspide y en pacientes con dispositivos implantables venosos o en el corazón derecho, la endocarditis puede manifestarse con dolor torácico pleurítico y neumonía multilobular. La endocarditis infecciosa asociada a la atención sanitaria suele mantenerse clínicamente oculta y requiere un alto índice de sospecha. Tabla 76, 2. Exploración física y hallazgos analíticos en la endocarditis infecciosa. Hallazgo y el porciento de casos. Fiebre un 96%, empeoramiento de un soplo previo el 20%, nuevo soplo el 48%, episodio embólico vascular el 17%, esplenomegalia el 11%, hemorragias lineales subungueales el 8%, nódulos de Osler el 3%, lesiones de Genway el 5%, manchas de Roth el 2%. Velocidad de sedimentación globular elevada el 61%, hematuria el 26%, factor reumatoide positivo el 5% y hallazgos anómalos en la radiografía de tórax, derrame, infiltrado, émbolos sépticos, del 67 al 85%, con endocarditis infecciosa derecha. Exploración física. Una exploración física completa debe incluir indagación de los estigmas periféricos, muy útiles cuando están presentes, pero menos comunes en la actualidad que en el pasado. Aunque la fiebre afecta hasta el 90% de los pacientes, es menos habitual en ancianos y pacientes con insuficiencia renal o cardíaca. Una presión diferencial, de pulso, amplia debe alertar al médico de la posibilidad de una insuficiencia aórtica aguda. La piel y las uñas han de examinarse cuidadosamente para detectar fenómenos embólicos indicativos, aunque inespecíficos, tales como petequias, nódulos de Osler, lesiones de Genway, y hemorragias lineales subungueales. Las petequias suelen observarse en la conjuntiva, el paladar y las extremidades. Los nódulos de Osler son pequeños nódulos dolorosos que habitualmente aparecen en las superficies palmares y plantares de los dedos de manos y pies, y que a menudo aumentan o disminuyen en el tiempo.
Considerados un fenómeno inmunitario característico, es posible que los nódulos de Osler presenten un componente mediado por inmunocomplejos, aunque es más probable que sean originados por microémbolos. Las lesiones de Guillain-Barré son máculas hemorrágicas indoloras, también predominantemente palmares y plantares, y menos comunes que otros estigmas cutáneos. Las hemorragias lineales subungueales son lesiones pardo-rojizas de los lechos ungueales, lineales y que no palidecen con presión, paralelas a la dirección del crecimiento de la uña. Son inespecíficas y se detectan en un porcentaje significativo de pacientes hospitalizados sin endocarditis infecciosa. Oftalmoscopia. En la oftalmoscopia deben buscarse manchas de Roth, corioretinitis o endoftalmitis. Las dos últimas aparecen en una proporción sustancial de casos de endocarditis fúngica. Es necesario proceder a una minuciosa exploración cardíaca, a fin de detectar soplos sistólicos o diastólicos, especialmente de nuevo desarrollo, o evidencia de insuficiencia cardíaca, que constituye un signo de mal pronóstico. Es destacable el hecho de que los afectados de endocarditis infecciosa asociada a la atención sanitaria tengan menos probabilidad de registrar un soplo patológico en la presentación inicial. En el abdomen se han de indagar evidencias de esplenomegalia, más común en la endocarditis subaguda. Por último, debe procederse a una evaluación neurológica completa, para localizar probables déficits neurológicos focales y que sirva como referencia basal durante la hospitalización del paciente. La exploración neurológica puede revelar evidencias de embolia de vasos mayores, parálisis de pares craneales, defectos del campo visual o encefalopatía tóxico-metabólica generalizada, con alteración del estado mental. Un 15 al 20% de los pacientes con endocarditis padecen un accidente cerebrovascular antes de la presentación de la enfermedad o en el curso de la misma. La endocarditis infecciosa relacionada con dispositivos a menudo genera signos y síntomas locales de infección en el lugar de implantación. Diagnóstico. El patrón de referencia para el diagnóstico de endocarditis infecciosa sería el cultivo de un organismo patológico a partir de una válvula u otra superficie endocárdica. Sin embargo, a no ser que el paciente se someta a valvuloplastia para obtener una muestra, también son posibles muestras de autopsia, el diagnóstico se establece clínicamente. Las pautas clínicas más aceptadas son los criterios de Duke modificados, basados en resultados de hemocultivo y datos ecocardiográficos, y para los que se estiman una sensibilidad del 76 al 100% y una especificidad del 88 al 100%, con un valor predictivo negativo al menos del 92%. Microbiología. Es necesario disponer como mínimo de 3 conjuntos de hemocultivos, cada uno de ellos consistente en una botella aeróbica y una anaeróbica, obtenidos en localizaciones separadas, con atención a mantener una técnica aséptica. Lo ideal es que estos conjuntos se obtengan con un intervalo de 1 hora, con objeto de documentar la bacteriemia continua. No obstante, en pacientes en estado crítico este abordaje en ocasiones no es factible. Organismos causales. En torno al 90% de los casos extrahospitalarios de endocarditis infecciosa de válvulas nativas son causados por estafilococos, estreptococos o enterococos, habitualmente presentes en la piel, la orofaringe y las vías urinarias, respectivamente, y que tienen acceso frecuente al torrente sanguíneo. Estos organismos expresan receptores específicos de unión y adhesión a las superficies endoteliales lesionadas. Las especies estreptocócicas son las causantes más comunes de endocarditis infecciosa extrahospitalaria en pacientes sin antecedentes de consumo de drogas intravenosas o contacto con atención sanitaria. En pacientes con cualquiera de estos últimos factores de riesgo epidemiológico, Staphylococcus aureus es el agente etiológico predominante. Ante la consolidación del contacto con atención sanitaria como factor de riesgo predominante de infecciones sanguíneas, Staphylococcus aureus es en la actualidad la primera causa de endocarditis infecciosa en la mayor parte de las regiones industrializadas del mundo. Tabla 76, 3. Criterios de Duke modificados para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Criterios principales. 1. Hemocultivo positivo.
A. Organismo típico, Streptococo alfa hemolítico, Streptococcus bovis, organismos del grupo AZ, o Staphylococcus aureus o enterococos extrahospitalarios sin un foco primario, a partir de 2 hemocultivos distintos, o B. Bacteriemia persistente por cualquier organismo, 2 cultivos positivos mayor que 12 horas de diferencia, 3 positivos o una mayoría de mayor o igual a 4 cultivos positivos con mayor que 1 horas de diferencia, o C. Bacteriemia por Staphylococcus aureus, independientemente de si se adquirió de forma intrahospitalaria o de si se identifica un foco infeccioso extirpable. 2. Evidencia de afectación endocárdica. A. Hallazgos ecocardiográficos. Masa móvil unida a válvula o aparato valvular, absceso o nueva dehiscencia parcial de válvula protésica. B. Nueva insuficiencia valvular. 3. Serología. Hemocultivo único positivo para Coxiella burnetti o título de anticuerpos IgG antifase 1 mayor que 1 por 800. Criterios menores. 1. Condición predisponente. Consumo de drogas intravenosas o alteración cardíaca predisponente. 2. Fiebre mayor o igual a 38 grados Celsius. 3. Fenómenos vasculares. Embolia arterial, émbolos pulmonares sépticos, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales, lesiones de Genway. 4. Fenómenos inmunitarios. Glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide. 5. Hallazgos ecocardiográficos acordes con endocarditis pero que no cumplen los criterios principales. 6. Evidencia microbiológica. Hemocultivos positivos que no cumplen los criterios principales o evidencia serológica de infección activa acorde con endocarditis. Endocarditis infecciosa definitiva. 1. Endocarditis infecciosa demostrada anatomopatológicamente, o 2. Criterios clínicos que cumplen, A. 2 criterios principales o, B. Un criterio principal y uno menor o, C. 3 criterios menores. Endocarditis infecciosa posible. Hallazgos que no satisfacen los criterios de endocarditis infecciosa definitiva pero no permiten rechazarla. Endocarditis infecciosa rechazada. 1. Diagnóstico alternativo firme, o 2. Resolución de síndrome de endocarditis infecciosa con tratamiento antibiótico durante menor o igual que 4 días, o 3. Ausencia de evidencia anatomopatológica de endocarditis infecciosa en cirugía o autopsia con tratamiento antibiótico durante menor o igual que 4 días. Principales estreptococos. Los estreptococos del grupo Viridans son los principales estreptococos implicados en la endocarditis de válvula nativa. Este grupo de organismos, normalmente presentes en la orofaringe, incluye especies como Streptococcus sanguis, Streptococcus mutans y Streptococcus mitis. Los estreptococos del grupo B, organismos beta hemolíticos presentes en la flora orofaringea y genitourinaria normal, provocan con frecuencia endocarditis infecciosa en pacientes con cirrosis o diabetes mellitus, y en consumidores de drogas intravenosas. En cambio, los estreptococos del grupo A, aunque también son beta hemolíticos, rara vez producen endocarditis infecciosa. En la actualidad, Streptococcus galloliticus, un estreptococo del grupo D, antes llamado Streptococcus bovis, es causante destacado de la enfermedad en ciertas partes del mundo. Por ejemplo, en Francia ha aumentado mucho su incidencia en años recientes. Su presencia en hemocultivos debe llevar a evaluación endoscópica, para detectar un adenocarcinoma de colon u otras lesiones malignas digestivas. La incidencia de la endocarditis neumocócica está disminuyendo, aunque cuando sobreviene es fulminante. Se asocia a elevadas tasas de morbilidad y mortalidad, sobre todo como parte de la tríada de endocarditis neumocócica de Austrian, o de Osler, con bacteriemia, neumonía y meningitis. Staphylococcus aureus es el patógeno más problemático en consumidores de drogas intravenosas y en pacientes con contacto con atención sanitaria. La evolución clínica de la endocarditis por Staphylococcus aureus suele ser aguda, con progresión rápida en pocos días. Bacteriemia por Staphylococcus aureus. Dado que el 10 al 15% de los pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus presentan signos ecocardiográficos de endocarditis, aún sin los estigmas clásicos, la eventual afectación cardíaca siempre debe considerarse en cualquier paciente con bacteriemia por Staphylococcus aureus, pero sobre todo en casos de bacteriemia o fiebre recidivantes o persistentes, infección extrahospitalaria o dispositivo cardíaco implantable. Los estafilococos coagulasa negativos son una causa relativamente infrecuente de endocarditis de válvula nativa, pero son importantes patógenos en la de válvula protésica.
La bacteriemia enterocócica es bastante más común, sobre todo en pacientes hospitalizados, que la endocarditis enterocócica. Sin embargo, los enterococos son responsables de un número significativo de casos de endocarditis intrahospitalaria. Se cree que la fuente predominante de bacteriemia son las vías genitourinarias y la presentación suele ser subaguda. La endocarditis enterocócica, a diferencia de la bacteriemia enterocócica, es sugerida por infección extrahospitalaria, ausencia de origen claro de la misma, cardiopatía valvular preexistente y ausencia de bacteriemia polimicrobiana. Como en la mayor parte de las infecciones enterocócicas, la abrumadora mayoría de casos, mayor que 90%, se debe a Enterococcus faecalis. Organismos gram negativos, ACEC. Los organismos gram negativos del grupo ACEC, especies de Haemophilus, Agregatibacter antes Actinobacillus actinomycetem comitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y especies de Kingella, son responsables de alrededor del 5% de las endocarditis. Dado que estos organismos, de cultivo difícil, crecen en hemocultivo en 7 días con los métodos actuales, ya no es necesaria la incubación prolongada para aislar cepas ACEC. Se ha notificado que otros muchos bacilos gram negativos inducen endocarditis infecciosa, aunque se trata de patógenos muy poco usuales. Tradicionalmente, el consumo de drogas intravenosas se ha considerado el principal factor de riesgo de endocarditis bacteriana por gram negativos intestinales. No obstante, recientes datos de estudios multinacionales indican que es el contacto con atención sanitaria, y no el consumo de drogas, el primer factor de riesgo de este tipo de endocarditis. La endocarditis fúngica suele ser difícil de diagnosticar y tratar. Se registra predominantemente en pacientes con antecedentes de consumo de drogas intravenosas, cirugía de válvulas cardíacas reciente o uso prolongado de catéteres vasculares permanentes, sobre todo de nutrición parenteral total. Los hongos más comunes relacionados con endocarditis infecciosa son los de los géneros Aspergillus y Candida. Aspergillus rara vez crece en hemocultivo y se cultiva a partir de una muestra anatomopatológica, de una localización embólica o una vegetación. En cambio Candida se desarrolla frecuentemente en hemocultivo. La mortalidad de la endocarditis fúngica es muy alta y en ella suele precisarse cirugía de valvuloplastia. Endocarditis de válvula protésica. Las endocarditis de válvula protésica se clasifican en 2 grupos, según el tiempo que transcurre entre la cirugía valvular y el comienzo de la enfermedad. Precoces, menor que 2 meses después de la cirugía, y tardías, mayor que 2 meses. Los estafilococos, en particular Staphylococcus aureus, predominan durante el período precoz, en el que se cree que la mayoría de los episodios de endocarditis infecciosa se relacionan con infección perioperatoria. En el período tardío, el espectro de organismos se asemeja más al de la infección de válvula nativa extrahospitalaria, en la que prevalecen Staphylococcus aureus y Streptococcus del grupo viridans. En estos casos tardíos destaca la resistencia a la oxacilina de los Staphylococcus coagulasa negativos. Las especies estafilocóccicas causan la gran mayoría, mayor o igual a 70%, de las infecciones de dispositivos cardíacos implantables. La prevalencia de la resistencia a la oxacilina en las cepas de Staphylococcus aureus varía según los estudios, situándose entre el 30 y el 50%. Endocarditis con hemocultivos negativos. En la mayoría de los pacientes con endocarditis infecciosa sin antibioterapia previa, todos los hemocultivos son positivos, puesto que la bacteriemia de la endocarditis es continua. Los hemocultivos son realmente negativos en menos de un 5% de los casos. No obstante, la administración previa de antibiótico puede reducir el rendimiento de los hemocultivos hasta en un 35%. En consecuencia, muchas de las endocarditis de cultivo negativo corresponden a pacientes que han recibido recientemente fármacos antimicrobianos. Es posible que estos casos se deban a organismos responsables de la mayor parte de las endocarditis de válvula nativa. Las sospechas deben centrarse en Streptococcus del grupo viridans y organismos ACEC, ya que son de cultivo más complejo que los estafilococos y enterococos y, por tanto, es más probable que resulten afectados por la administración previa de antibióticos.
En cualquier caso, cuando los hemocultivos son negativos, y se sospecha endocarditis, sobre todo si no hay antecedentes de tratamiento antibiótico reciente, deben considerarse los organismos de cultivo difícil, los hongos, y los organismos no cultivables, particularmente con antecedentes de exposición a animales de granja, o leche no pasteurizada, Coxiella burnetii, Brucella, o gatos, Bartonella encelade, o piojos del cuerpo, Bartonella quintana, o aves, Chlamydia psittaci. Es importante notificar al laboratorio de microbiología la sospecha de endocarditis, dado que las técnicas de cultivo especiales aumentan el rendimiento para las especies del grupo ACET, los estreptococos nutricionalmente variables, Abiotrophia y Granulicatella, los géneros Brucella y Legionella, y ciertos hongos. Ya no es necesaria la práctica tradicional de conservar sistemáticamente los hemocultivos durante 2 a 4 semanas. Pruebas serológicas específicas permiten diagnosticar las endocarditis relacionadas con Coxiella burnetii, causante de la fiebre Q, Brucella, Bartonella y Chlamydia psittaci. Tropherium whipplei, causante de la enfermedad de Whipple, y otros muchos organismos pueden detectarse por reacción en cadena de la polimerasa. Las características histopatológicas del tejido resecado también aportan pistas para el diagnóstico etiológico de la endocarditis de cultivo negativo. Cuando la búsqueda del agente causal es infructuosa, es posible considerar causas no infecciosas, como las endocarditis marántica o de Liebman-Sachs, y el mixoma auricular. Tabla 76, 5. Organismos causantes de endocarditis de cultivo negativo. Organismo, epidemiología, y pruebas diagnósticas. Grupo ACEC. Predominante en la flora oral, por lo que se detecta con antecedentes de enfermedad periodontal. Los organismos necesitan 7 días para crecer. Estreptococos nutricionalmente variables. Evolución lenta y gradual. Medios de cultivo enriquecido o crecimiento como colonia satélite en torno a una estría de Staphylococcus aureus. Coxiella burnetii, fiebre Q. Distribución mundial. Exposición a leche cruda, entorno agrícola o áreas rurales. Pruebas serológicas, títulos elevados de anticuerpos contra antígenos de las fases 1 y 2. PCR en sangre o tejido valvular. Especies de Brucella. Ingestión de leche o productos lácteos contaminados. Contacto directo con ganado infectado. En la ecocardiografía suelen observarse vegetaciones gruesas. Hemocultivos positivos en el 80% de los casos, con incubación de 4 a 6 semanas. La técnica de lisis centrifugación permite acelerar el crecimiento. Pruebas serológicas disponibles. Especies de Bartonella. Bartonella encelade. Transmitido por arañazo o mordedura de gato, o por pulgas del gato. Bartonella quintana. Transmitido por piojos del cuerpo en humanos. Predisposición en personas sin hogar y alcohólicos. Pruebas serológicas, posible reacción cruzada con clamidia. La PCR de válvulas y émbolos es la prueba preferible. La técnica de lisis centrifugación puede ser útil. Chlamydia psittaci. Exposición a aves. Pruebas serológicas disponibles, pero debe descartarse Bartonella, por reactividad cruzada. La tinción tisular directa con anticuerpos monoclonales puede ser útil. PCR disponible. Tropherium whipplei. Enfermedad de Whipple. Los síntomas sistémicos comprenden artralgias, diarrea, dolor abdominal, adenopatía, pérdida de peso y afectación del sistema nervioso central, aunque la endocarditis puede no presentar síntomas sistémicos. Examen histológico de válvulas con tinción de PAS. Pueden efectuarse cultivos valvulares con líneas celulares fibroblásticas. PCR sobre material de vegetaciones. Especies de Legionella. Sistemas de distribución de aguas contaminadas. Brotes hospitalarios frecuentes. Afecta a válvulas protésicas. Técnica de lisis centrifugación. Subcultivos periódicos en medio tamponado de extracto de levadura y carbón vegetal. Disponibles pruebas serológicas y PCR. Aspergillus y otros hongos distintos de Cándida. Válvula protésica. Técnica de lisis centrifugación. También cultivo y examen directo de émbolos. Figura 76, 3.
Algoritmo para el uso diagnóstico de la ecocardiografía, ECO, en casos sospechosos de endocarditis infecciosa. Hallazgos de laboratorio. Las pruebas analíticas iniciales han de incluir hemograma completo con diferencial, electrolitos séricos, medición de la función renal y análisis de orina. La mayor parte de los casos de endocarditis infecciosa subaguda presentan valores de hierro sérico propios de la anemia de las enfermedades crónicas. En la endocarditis infecciosa aguda es frecuente la elevación del recuento leucocítico, particularmente si el Staphylococcus aureus es el patógeno causal, mientras que puede no estar aumentado en las formas subagudas. La hematuria microscópica y la proteinuria son comunes. En la abrumadora mayoría de las endocarditis derechas, la radiografía de tórax es anómala, mostrando consolidación, atelectasia, derrame pleural, o émbolos sépticos manifiestos. En otras hay evidencia de insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma ha de examinarse con detalle para detectar eventuales bloqueos de la conducción auriculoventricular y, en especial, intervalo PR prolongado, indicativos de absceso del anillo aórtico, o infarto de miocardio manifiesto. Factor reumatoide. El factor reumatoide, empleado como prueba auxiliar en los criterios de Duke modificados, como criterio menor, bajo la categoría de fenómeno inmunitario, es a veces positivo en la endocarditis subaguda o crónica. Otras pruebas auxiliares, como la velocidad de sedimentación globular, la concentración de proteína C reactiva, o la de procalcitonina, no suelen ayudar a diagnosticar la endocarditis. Ecocardiografía. Tanto la ecocardiografía transtorácica como la transesofágica son altamente específicas, aproximadamente 98%, cuando se usan como parte de una evaluación diagnóstica con sospecha de endocarditis. En cambio, en este contexto, la ecocardiografía transesofágica tiene mucha más sensibilidad, 90 al 95%, que la ecocardiografía transtorácica, 48 al 63%. En la mayoría de los casos en los que la endocarditis es una consideración diagnóstica importante, la evaluación comienza con ecocardiografía transesofágica, puesto que los hallazgos negativos de la ecocardiografía transtorácica no son lo bastante sensibles para descartar la enfermedad. Dado que la ecocardiografía transesofágica es el único medio relativamente no invasivo de detectar la extensión perivalvular de la infección, cualquier paciente con una nueva anomalía del sistema de conducción o fiebre persistente, factores predictivos clínicos de extensión perivalvular, ha de evaluarse mediante ecocardiografía transesofágica. Igualmente, es preferible en la evaluación de endocarditis de válvula protésica o relacionada con dispositivo, aunque pueden formarse coágulos asépticos sobre los electrodos de entre el 5 y el 10% de los pacientes con dispositivos intracardíacos, y el hallazgo de una vegetación en uno de ellos no es específico de la infección. La alta sensibilidad de la ecocardiografía transesofágica, para detectar vegetaciones en válvulas nativas, también se emplea en combinación con parámetros clínicos, por ejemplo, pronta resolución de la bacteriemia, y disminución de la fiebre, para avalar la decisión clínica de abreviar el tratamiento en pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus, asociada a catéter vascular. Una ecocardiografía transesofágica negativa tiene un valor predictivo negativo de alrededor del 95%. Cuando la sospecha clínica de endocarditis es alta, y la ecocardiografía transesofágica es negativa, su repetición en 7 a 10 días puede revelar el diagnóstico. Si la ecocardiografía transesofágica no está disponible, es técnicamente inviable, o se considera demasiado invasiva para el paciente, es razonable comenzar con una ecocardiografía transtorácica. Tratamiento. El tratamiento antibiótico definitivo de la endocarditis infecciosa se orienta mediante antibiograma del patógeno responsable aislado de cultivos clínicos. Aunque a menudo es aconsejable iniciar un tratamiento provisional antes de disponer de los resultados definitivos del cultivo, no todos los pacientes ingresados por endocarditis han de recibir este abordaje necesariamente. Los pacientes estables desde el punto de vista clínico, con síndrome de presentación subaguda y sin signos de insuficiencia cardíaca u otras complicaciones que afecten a órganos efectores, pueden someterse a estrecha observación sin antibióticos, obteniendo hemocultivos seriados. Asimismo, es conveniente que los pacientes estables que comenzaron el tratamiento antibiótico provisional antes de la hospitalización, y antes de extraerles sangre para cultivo, suspendan el uso de antibióticos, de manera que puedan obtenerse hemocultivos, preferiblemente lo más tarde posible, después de dicha suspensión.
Por el contrario, los pacientes con afectación aguda, con evidencia de complicaciones de la endocarditis, o con alto riesgo de padecerla, por ejemplo, receptores de válvulas protésicas, deben recibir tratamiento provisional mientras se esperan los resultados del cultivo. En la mayoría de los casos de endocarditis infecciosa, conviene que un especialista en enfermedades infecciosas, colabore en la orientación del diagnóstico, y en el diseño del régimen antibiótico. Tabla 76, 6. Tratamiento definitivo de la endocarditis bacteriana. Organismo, y régimen. Observaciones. Streptococcus viridans. Sensibles a la penicilina, concentración inhibidora mínima menor o igual que 0,1 mg por mililitros, y Streptococcus galloliticus, antes Streptococcus bovis. 1. Penicilina, 2 a 3 millones de unidades intravenosa. Cada 4 horas por 4 semanas. 1. También eficaz para otros Streptococcus no viridans sensibles a la penicilina. 2. Ceftriaxona, 2 gramos intravenosa. Cada día por 4 semanas. 2. Infección no complicada por Streptococcus viridans en candidato a tratamiento ambulatorio. También para alérgicos a la penicilina. 3. Penicilina, 2 a 3 millones de unidades intravenosa. Cada 4 horas por 2 semanas, más gentamicina, 1 mg por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas por 2 semanas. 3. Infección no complicada con ninguna de las siguientes características. Insuficiencia renal, déficit del octavo par craneal, infección de válvula protésica, complicaciones en el sistema nervioso central, insuficiencia cardíaca grave, edad mayor que 65 años. No aceptable para estreptococos nutricionalmente variables. 4. Penicilina, 2 a 4 millones de unidades intravenosa. Cada 4 horas 4 semanas, más gentamicina, 1 mg por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas durante al menos 2 semanas con entrada y 4. Cepa nutricionalmente variable. Para válvula protésica, 6 semanas de penicilina. 5. Vancomicina, 15 a 20 mg por kilogramo intravenosa. Cada 8 a 12 horas por 4 semanas. 5. Para alergia a penicilina. Objetivo de concentración mínima, 15 a 20 mg por litro. Streptococcus viridans relativamente resistentes a la penicilina, concentración inhibidora mínima 0,12 menor que 0,5 mg por mililitros. 1. Penicilina, 4 millones de unidades intravenosa. Cada 4 horas 4 semanas, más gentamicina, 1 mg por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas por 2 semanas. 2. Vancomicina, 15 a 20 mg por kilogramo intravenosa. Cada 8 a 12 horas por 4 semanas. 2. Para alergia a la penicilina o evitar la gentamicina. Objetivo de concentración mínima, 15 a 20 mg por litro. Enterococos, y Streptococcus viridans resistentes a la penicilina, concentración inhibidora mínima de penicilina mayor que 0,5 mg por mililitros, 1. Penicilina, 18 a 30 millones de unidades intravenosa. Al día en dosis divididas por 4 a 6 semanas, o ampicilina, 12 gramos cada 24 horas intravenosa. En 6 dosis igualmente divididas, más gentamicina, 1 mg por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas por 4 a 6 semanas 1. Aumento de ambos regímenes a 6 semanas en infección de válvula protésica o síntomas mayor que 3 meses en infección enterocócica. 2. Vancomicina, 15 a 20 mg por kilogramo intravenosa. Cada 8 a 12 horas por 6 semanas, más gentamicina, 1 mg por kilogramo cada 8 horas por 6 semanas. 2. Para alergia a la penicilina. Otra opción es la desensibilización a la penicilina. Régimen de alto riesgo de nefrotoxicidad. 3. Ampicilina, 12 gramos cada 24 horas intravenosa. En 6 dosis igualmente divididas, más ceftriaxona, 2 gramos intravenosa. Cada 12 horas. 3. Enterococos sensibles a la penicilina y resistentes a los aminoglucósidos, o pacientes con nefropatía subyacente significativa. Staphylococcus aureus. 1. Nafcilina, 2 gramos intravenosa. Cada 4 horas por 4 a 6 semanas. 1. Cepa sensible a meticilina. Evitar la gentamicina con insuficiencia renal significativa. 2. Vancomicina, 15 a 20 mg por kilogramo intravenosa. Cada 8 o 12 horas por 6 semanas. 2. Alergia a la penicilina, hipersensibilidad inmediata o anafilaxia, o Staphylococcus aureus resistente a meticilina. 3.
Nafcilina, 2 gramos intravenosa. Cada 4 horas por 2 semanas, más gentamicina, 1 miligramos por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas por 2 semanas. 3. Cepa sensible a la meticilina. Régimen de 2 semanas solamente para consumidores de drogas intravenosa. Con infección solo de válvula tricúspide, sin insuficiencia renal ni infección extrapulmonar. 4. Nafcilina, 2 gramos intravenosa. Cada 4 horas por mayor que 6 semanas, más gentamicina, 1 miligramos por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas por 2 semanas, más rifampicina, 300 miligramos vía oral intravenosa. Cada 8 horas por mayor igual a 6 semanas. 4. Infección de válvula protésica por cepa sensible a la meticilina. Vancomicina en vez de nafcilina para Staphylococcus aureus resistente a meticilina. 5. Cefazolina, 2 gramos intravenosa. Cada 8 horas por 4 a 6 semanas. 5. Alergia a la penicilina distinta de hipersensibilidad inmediata. 6. Daptomicina, 6 miligramos por kilogramo intravenosa. Al día por 14 a 42 días. Daptomicina aprobada por la Food and Drug Administration para tratar la endocarditis infecciosa derecha por Staphylococcus aureus. Para adultos algunos expertos recomiendan 8 a 10 miligramos por kilogramo intravenosa. Staphylococcus coagulasa negativos, infección de válvula protésica. Vancomicina, 15 a 20 miligramos por kilogramo intravenosa. Cada 8 a 12 horas por mayor que 6 semanas, más gentamicina, 1 miligramos por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas por 2 semanas, más rifampicina, 300 miligramos vía oral intravenosa. Cada 8 horas por mayor que 6 semanas. Puede reemplazar a la nafcilina en las dosis citadas si el aislamiento es sensible a la meticilina. Cepas ACEC. 1. Ceftriaxona, 2 gramos intravenosa. Cada día 4 semanas. 6 semanas para válvulas protésicas. 2. Ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenosa. Cada 6 horas 4 semanas. 6 semanas para válvulas protésicas. 2. Creciente probabilidad de que las cepas ACEC produzcan beta-lactamasa. Bacilos gram negativos, no ACEC. Enterobacteriáceas. Penicilina de amplio espectro o cefalosporinas más aminoglucósidos para cepas sensibles. Tratamiento mínimo de 6 a 8 semanas. Algunas especies presentan resistencia inducible a cefalosporinas de tercera generación. Cirugía valvular para la mayoría de los pacientes con endocarditis izquierda por bacilos gram negativos. Se recomienda consulta con un especialista en infecciosas. Pseudomonas aeruginosa. Tobramicina en dosis altas, 8 miligramos por kilogramo día intravenosa. O, intramuscular en una dosis diaria, con mantenimiento de concentraciones pico y valle de 15 a 20 miligramos por mililitros y 2 miligramos por mililitros, respectivamente, en combinación con penicilina de amplio espectro, por ejemplo, ticarcilina, tiperacilina, azlocilina, ceftazidima, cefepima o imipenem en dosis completas, o imipenem. Tratamiento mínimo de 6 a 8 semanas. Habitualmente requerida cirugía precoz para endocarditis izquierda por pseudomonas. Se recomienda consulta con un especialista en infecciosas. Hongos. Tratamiento con un antifúngico parenteral, habitualmente producto de anfotericina. B de contenido lipídico, 3 a 5 miligramos por kilogramo día intravenosa. Durante al menos 6 semanas, y valvuloplastia. El fluconazol, 400 miligramos por día vía oral, es una alternativa para levaduras sensibles. Las levaduras homoos resistentes requieren otros azoles, como el voriconazol. Régimen antibiótico. Hay 2 regímenes que proporcionan cobertura provisional apropiada en la sospecha de endocarditis de válvula nativa. Nafcilina, u oxacilina, penicilina gentamicina o vancomicina gentamicina. La combinación nafcilina-penicilina-gentamicina es adecuada en la mayoría de los casos sospechosos de endocarditis de válvula nativa, ya que aporta cobertura óptima para estreptococos del grupo viridans, estafilococos sensibles a la meticilina, enterococos y organismos del grupo ACEC. Algunos expertos recomiendan un régimen de nafcilina ceftriaxona penicilina gentamicina para cubrir los aislamientos de ACEC productores de beta-lactamasa. Cuando es importante considerar el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, como sucede en consumidores de drogas intravenosas o en pacientes con contacto con atención sanitaria, ha de aplicarse tratamiento provisional con vancomicina ceftriaxona gentamicina. Asimismo, este régimen es aceptable para la alergia grave a la penicilina.
En pacientes con válvulas protésicas es preferible el abordaje provisional con vancomicina, gentamicina, rifampicina, que aporta cobertura idónea para los principales patógenos propios de este ámbito, estafilococos sensibles a la meticilina y estafilococos coagulasa negativos. Casi el 40% de los pacientes con endocarditis infecciosa relacionada con dispositivos cardiovasculares implantables padecen afectación valvular concomitante, sobre todo infección de la válvula tricúspide, con tasas de mortalidad intrahospitalaria y, a un año del 15, y el 23%, respectivamente. Parece que la retirada del dispositivo reduce la mortalidad alrededor de un 50%, del 40 al 20%. Tratamiento de organismos específicos. Cuando el organismo se identifica de manera definitiva, el tratamiento antibiótico debe ajustarse convenientemente, siguiendo regímenes convalidados. Más controvertido resulta el tratamiento de los organismos inhabituales, para los que se aconseja consultar a un especialista en infecciosas. Numerosos regímenes abogan por la consideración de gentamicina en dosis bajas, que proporciona sinergia antibacteriana con bajo riesgo de toxicidad. Sin embargo, la toxicidad de los aminoglucósidos constituye un riesgo importante en ancianos y en pacientes con nefropatía preexistente y deterioro auditivo. La gentamicina en dosis bajas aumenta la probabilidad de reducción del aclaramiento de creatinina en unas 3 veces. Para los organismos enumerados en la tabla, la gentamicina es esencial para la curación solamente de la endocarditis enterocócica. Ante tales riesgos y con los escasos datos que avalan su efecto beneficioso, no se recomienda el uso sistemático inicial de gentamicina en dosis bajas. Tratamiento ambulatorio con ceftriaxona. En la endocarditis estreptocócica del grupo viridans no complicada, el tratamiento ambulatorio con ceftriaxona una vez al día es tan eficaz como otros regímenes más complejos, siempre que se haya sometido al paciente a observación hospitalaria para detectar posibles complicaciones. La decisión de administrar antibioterapia en régimen ambulatorio ha de tener en cuenta, lógicamente, el entorno social del paciente, la probabilidad de cumplimiento y otros riesgos asociados. Por ejemplo, la implantación de vías intravenosa permanentes o punciones periféricas recurrentes. Tabla 76, 7. Tratamiento provisional de la endocarditis. Características de los pacientes y régimen terapéutico. Infección de válvula nativa extrahospitalaria, Staphylococcus aureus resistente a meticilina improbable. Nacilina, 2 gramos intravenosa. Cada 4 horas, más penicilina, 4 millones de unidades intravenosa. Cada 4 horas, más gentamicina, 1 miligramos por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas. Cualquiera de las siguientes. Infección asociada a atención sanitaria u otra razón de sospecha de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Alergia grave a la penicilina. Vancomicina, 15 a 20 miligramos por kilogramo intravenosa. Cada 8 a 12 horas, más gentamicina, 1 miligramos por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas. Válvula protésica. Vancomicina, 15 a 20 miligramos por kilogramo intravenosa. Cada 8 a 12 horas, más gentamicina, 1 miligramos por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas, más rifampicina, 300 miligramos vía oral intravenosa. Cada 8 horas. Tratamiento estándar. El tratamiento estándar de la endocarditis infecciosa por enterococos plenamente sensibles incluye penicilina o ampicilina más gentamicina. Aunque la gentamicina es preferible a la streptomicina, la elección de un aminoglucósido específico se basa en el antibiograma in vitro. Datos no aleatorizados indican que la duración del tratamiento con penicilina, ampicilina o vancomicina puede limitarse a 2 a 3 semanas, o de hecho evitarse en favor de un abordaje combinado con ampicilina más ceftriaxona en dosis altas, 2 gramos intravenosa. Cada 12 horas. El tratamiento óptimo para enterococos resistentes a los aminoglucósidos o la vancomicina no está bien definido. La endocarditis por enterococos resistentes a la vancomicina se aborda con daptomicina, quinupristina dalfopristina, 7,5 miligramos por kilogramo intravenosa. Cada 8 horas, o linezolid, 600 miligramos vía oral o intravenosa. 2 veces al día, aunque la experiencia clínica con estos fármacos es limitada. En esta situación, es probable que las tasas de recidiva o fracaso sean elevadas, y son muchos los casos que requieren cirugía. Las penicilinas semisintéticas, como la naficilina, se proponen para la endocarditis por Staphylococcus aureus sensible a la meticilina.
La cefazolina es una alternativa en casos en los que estas penicilinas no se toleran o no son viables. Aunque la vancomicina se recomienda en alérgicos a los beta-lactámicos, las tasas de depuración microbiológica y clínica son inferiores a las del tratamiento beta-lactámico. En un ensayo aleatorizado reciente, la daptomicina, 6 mg por kilogramo por día durante entre 10 y 42 días, según la gravedad de la infección, resultó tan eficaz como una penicilina semisintética antiestafilocócica o como la vancomicina para la bacteriemia por Staphylococcus aureus y la endocarditis infecciosa derecha provocada por Staphylococcus aureus sensible a la meticilina y Staphylococcus aureus resistente a meticilina, por lo que este fármaco está actualmente aprobado por la Food and Drug Administration para estas indicaciones. Más recientemente, la ceftarolina, una cefalosporina de quinta generación, ha resultado satisfactoria en series de pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a meticilina y endocarditis. Rifampicina o la gentamicina. La rifampicina o la gentamicina pueden añadirse a la naficilina o a la vancomicina para tratar la infección de válvula protésica por Staphylococcus aureus sensible a la meticilina o por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, respectivamente. La gentamicina se administra durante 2 semanas y la rifampicina se emplea el tiempo que dura el tratamiento con naficilina o vancomicina. La rifampicina nunca se usa en monoterapia por el rápido desarrollo de resistencia. La endocarditis fúngica suele ser consecuencia de un contacto frecuente o extenso con la atención sanitaria. Tradicionalmente, se ha considerado indicación primaria de cirugía valvular y la anfotericina B era el tratamiento complementario de elección. No obstante, numerosos pacientes con endocarditis por cándida se tratan médicamente con antimicrobianos azólicos, con anfotericina o sin ella. El abordaje de la endocarditis fúngica siempre ha de incluir colaboración de un especialista en infecciosas experimentado. La endocarditis zoonótica suele ser de cultivo negativo y en general se debe a especies de Bartonella, a Coxiella burnetii o a especies de Brucella. Las opciones de elección para estos patógenos de difícil tratamiento se basan en datos limitados, aunque la endocarditis por Bartonella documentada se trata con doxiciclina durante 6 semanas, más gentamicina las 2 primeras. En casos de presunta endocarditis de cultivo negativo en la que se hayan descartado razonablemente organismos inusuales, y otras infecciones, es posible abordar un ciclo provisional. En esta situación, la mayoría de los estamentos responsables recomiendan un régimen de 4 a 6 semanas con ceftriaxona sola, vancomicina ceftriaxona gentamicina, o vancomicina gentamicina, si el cuadro clínico indica riesgo de endocarditis enterocócica. El régimen de vancomicina ceftriaxona gentamicina ofrece cobertura óptima para el grupo AZ, y los géneros Abiotrophia y Granulicatella, antes llamados estreptococos nutricionalmente variables, 2 de las causas más comunes de endocarditis infecciosa de cultivo negativo no zoonótica. Asistencia continuada al paciente con endocarditis. Además de los antibióticos, una asistencia hospitalaria apropiada debe incorporar vigilancia del desarrollo de complicaciones. La ampliación de la presión diferencial ha de alertar al médico de una posible insuficiencia aórtica aguda. A diario es necesario efectuar una detallada exploración cardíaca para detectar nuevos soplos de insuficiencia. Se recomienda la ecocardiografía repetida durante el tratamiento de pacientes con fiebre persistente, episodios embólicos recurrentes, nuevo soplo, ampliación de la presión diferencial, o signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. También se recomienda la detección de complicaciones perianulares, especialmente en la endocarditis de válvula protésica. En cambio, la ecocardiografía repetida no se aconseja de manera sistemática en pacientes que responden bien a la antibioterapia, aunque se suele proponer ecocardiografía seriada en años sucesivos para controlar la eventual disfunción valvular a largo plazo. Los electrocardiogramas seriados de rutina no se recomiendan. Las anomalías de la conducción documentadas en el electrocardiograma son un signo tardío de infección perivalvular en la endocarditis. La ecocardiografía transesofágica es el método de detección preferible si se sospecha esta complicación. Cualquier nuevo indicio neurológico ha de fomentar la búsqueda de evidencias de complicaciones del sistema nervioso central, como episodios embólicos, hemorragia cerebral, aneurisma micótico o absceso cerebral. La función renal debe vigilarse estrechamente, a fin de ajustar las dosis de antibióticos si procede. Cuando se administra gentamicina durante más de unos días, es preciso indicar al paciente que vigile posibles signos y síntomas de toxicidad vestibular u óptica.
Las pruebas audiométricas pueden considerarse inicialmente, y de manera periódica después, en pacientes con alto riesgo de ototoxicidad por aminoglucósidos, como ancianos, pacientes con disfunción renal o lesión auditiva previas y pacientes que reciben ciclos prolongados de gentamicina u otros potenciales nefrotóxicos. Las concentraciones séricas mínimas de gentamicina se determinan a intervalos regulares, por ejemplo, 2 veces a la semana, o con mayor frecuencia ante cambios de la función renal, planteándose un objetivo de 1 a 3 mg/ml o menos. Las concentraciones superiores han de dar paso a una administración más o menos frecuente, o a ambas. Hemocultivos de seguimiento. Los hemocultivos de seguimiento a veces están indicados hacia el final de la primera semana de tratamiento en la endocarditis infecciosa causada por organismos habitualmente resistentes al tratamiento de primeras línea, como Staphylococcus aureus o bacilos gram-negativos aerobios. Los cultivos positivos en este contexto pueden indicar necesidad de cambiar el tratamiento, localizar abscesos metastásicos o repetir la ecocardiografía, mientras que los cultivos negativos confirman la ausencia de estos agentes infecciosos. Es posible que los pacientes con endocarditis infecciosa se mantengan febriles durante un tiempo tras la instauración de la antibioterapia adecuada. En el 50% de los casos la fiebre disminuye en los 3 días siguientes a su inicio, en el 75% en una semana y en el 90% en 2 semanas. En la endocarditis por Staphylococcus aureus, organismos gram-negativos aerobios y hongos, la bajada de la fiebre es más lenta que en la inducida por otros organismos. La fiebre prolongada, mayor que una semana después de la instauración de la antibioterapia idónea, requiere repetición de los hemocultivos. Cuando estos son negativos se consideran varias posibilidades. Absceso miocárdico, infección extracardíaca, por ejemplo, aneurisma micótico, absceso del psoas o esplénico, osteomielitis vertebral, artritis séptica, lesión tisular mediada por inmunocomplejos o complicación asociada a hospitalización o tratamiento, por ejemplo, fiebre por fármacos, sobreinfección hospitalaria, embolia pulmonar. Los estudios apropiados comprenden ecocardiografía transesofágica, tomografía computarizada abdominal, gammagrafía ósea y análisis de orina con microscopia, para detectar indicios de nefritis intersticial. Es preciso examinar cuidadosamente las localizaciones de implantación de vías intravenosa. Identificar evidencias de infección y cambiar las vías centrales permanentes siguiendo las directrices publicadas. Anticoagulación en la endocarditis infecciosa. La anticoagulación en la endocarditis infecciosa resulta controvertida. Aunque en un contexto de endocarditis de válvula nativa no parece aportar beneficios, a veces se aconseja anticoagulación continua. Algunos estamentos recomiendan esta modalidad en pacientes con endocarditis de válvula protésica mecánica. Sin embargo, en pacientes con endocarditis de válvula protésica por Staphylococcus aureus que han experimentado recientemente un episodio embólico relacionado con el sistema nervioso central, suele recomendarse la suspensión de todos los anticoagulantes al menos durante las primeras 2 semanas de tratamiento antibiótico. Este planteamiento permite que el trombo se organice y, potencialmente, impide la transformación hemorrágica aguda de las lesiones embólicas. La reintroducción de la anticoagulación ha de efectuarse con cautela, con seguimiento estrecho del índice normalizado internacional. La mejor opción para pacientes con indicación de anticoagulación por otras causas, como trombosis venosa profunda, embolización de grandes vasos o fibrilación auricular, no está clara y debe definirse con un planteamiento multidisciplinar que sopese riesgos y beneficios en cada caso. El ácido acetilsalicílico en dosis altas, 325 mg por día, no evita episodios embólicos y tiende a aumentar la incidencia de hemorragia en la endocarditis infecciosa. La idoneidad del mantenimiento crónico del ácido acetilsalicílico en dosis bajas, 81 mg, con desarrollo de endocarditis infecciosa ulterior, es incierta. Complicaciones. Las complicaciones de la endocarditis infecciosa se dividen en 4 grupos para simplificar su clasificación. Lesión valvular directa y consecuencias de la invasión local, complicaciones embólicas, infecciones metastásicas por bacteriemia y fenómenos inmunitarios. La lesión local del endocardio o el miocardio puede erosionar directamente la válvula implicada o la pared del miocardio adyacente, generando perforaciones valvulares hemodinámicamente significativas, o fístulas intra o extracardíacas.
La presentación clínica de estas complicaciones locales suele consistir en insuficiencia cardíaca de inicio agudo y mal pronóstico, incluso con pronta cirugía cardíaca. Los abscesos en anillos valvulares requieren cirugía y son más frecuentes en pacientes con válvulas protésicas. Aunque un defecto de la conducción en el electrocardiograma puede determinar el diagnóstico, la ecocardiografía transesofágica es la técnica diagnóstica de elección para detectar abscesos paravalvulares, perforación de válvula o fístulas intracardíacas. Los abscesos miocárdicos manifiestos se hallan hasta en el 20% de los estudios de autopsia, y la endocarditis por Aspergillus invade el miocardio en más del 50% de los casos. La pericarditis es infrecuente y suele asociarse a absceso miocárdico. El infarto de miocardio, que se considera causado por embolia de material vegetativo en arterias coronarias, se identifica en un 40 al 60% de los casos en autopsias, aunque la mayoría de ellos son clínicamente silentes y sin cambios electrocardiograma característicos. Sin embargo, hasta el 15% de los pacientes ancianos pueden presentar evidencia clínica de infarto de miocardio agudo, con complicaciones potencialmente catastróficas si se considera el infarto de miocardio como episodio primario y al paciente se le ha administrado tratamiento trombolítico. La insuficiencia cardíaca es la principal causa de muerte en la endocarditis infecciosa, y suele relacionarse con lesión valvular directa. Episodios embólicos. Actualmente, los episodios embólicos son menos habituales que en la era preantibiótica, si bien un 35% de los pacientes sufre al menos uno clínicamente evidente. En la endocarditis fúngica, la mayoría de los casos registran uno de tales episodios, a menudo con un émbolo grande. La presencia de vegetaciones grandes, mayor que 10 milímetros, y móviles en la ecocardiografía, sobre todo con afectación de la valva anterior de la válvula mitral, predice un alto riesgo de complicaciones embólicas. Asimismo, puede observarse infarto manifiesto de tejido cutáneo por émbolos. Además de en la piel, los émbolos sistémicos se alojan habitualmente en los riñones, el bazo, los grandes vasos o el sistema nervioso central. Las vegetaciones de la endocarditis derecha suelen embolizar en los pulmones y producen anomalías en la radiografía de tórax, aunque ocasionalmente esos émbolos llegan a la circulación izquierda a través del foramen oval. Abscesos renales. Los abscesos renales son infrecuentes en la endocarditis infecciosa, aunque el infarto renal aséptico se detecta a menudo como hallazgo asintomático en la tomografía computarizada abdominal y está presente en la autopsia en más del 50% de los casos. De modo similar, el infarto esplénico se presenta en el 44% de los casos confirmados en autopsia. A veces estos émbolos son asintomáticos, aunque también pueden causar dolor en el cuadrante superior izquierdo, que irradia al hombro izquierdo, en ocasiones como síntoma de presentación de la endocarditis infecciosa. Un infarto esplénico que progresa hasta formar un absceso provoca fiebre persistente o bacteriemia, por lo que a los pacientes debe realizárseles una tomografía computarizada abdominal para detectar esta complicación. Los aneurismas vasculares micóticos, que suelen producirse en puntos de bifurcación, en general son clínicamente silentes hasta su rotura, meses o años después de un tratamiento antibiótico de la endocarditis infecciosa en apariencia satisfactorio, hallada en el 10 al 15% de los casos en autopsias. Mientras que los aneurismas periféricos micóticos requieren resección quirúrgica, los intracerebrales pueden resecarse o abordarse con técnicas intravasculares, por ejemplo, espirales, si sangran o causan efecto de masa. Muchos pacientes presentan evidencia de émbolos cerebrovasculares, con predilección por la distribución de la arteria cerebral media y potencialmente devastadores. La mayor parte de los émbolos del sistema nervioso central aparecen en el curso temprano de la enfermedad y son patentes en el momento de la presentación o poco después. Los accidentes cerebrovasculares embólicos pueden experimentar transformación hemorrágica, con súbito empeoramiento del estado neurológico. Numerosos pacientes con endocarditis fúngica presentan accidente cerebrovascular embólico, o émbolos grandes que obstruyen los grandes vasos. Ciertas complicaciones. Ciertas complicaciones de la endocarditis infecciosa sobrevienen cuando la diseminación bacteriémica causa infección metastásica a distancia. Los pacientes pueden presentarse con, o desarrollar, osteomielitis, artritis séptica o absceso epidural.
La meningitis purulenta es una complicación inusual, excepto en la endocarditis neumocócica, aunque muchos pacientes con endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus sometidos a punción lumbar presentan pleocitosis. Los abscesos intracraneales son infrecuentes en la endocarditis bacteriana, pero comunes en la provocada por Aspergillus. En la endocarditis de cultivo negativo este hallazgo llama a considerar que Aspergillus es el agente etiológico. Es importante reseñar que la detección de una complicación metastásica de la endocarditis infecciosa no descarta la posibilidad de infección hematógena de otras localizaciones, particularmente en la endocarditis por Staphylococcus aureus. Por ello, la necesidad de evaluaciones diagnósticas adicionales debe orientarse en virtud de la evolución clínica del paciente. Los fenómenos inmunitarios de la endocarditis infecciosa a menudo se vinculan directamente con concentraciones elevadas de inmunocomplejos circulantes. La biopsia renal casi siempre es anómala en la endocarditis infecciosa activa, que generalmente produce glomerulonefritis hipocomplementémica. Histopatológicamente, los cambios glomerulares son focales, difusos o membranoproliferativos, o similares a los de la enfermedad por inmunocomplejos observada en el lupus eritematoso sistémico. Además, muchas de las alteraciones musculoesqueléticas asociadas a endocarditis infecciosa, como las artritis mono y oligoarticulares, probablemente son inmunomediadas. Estos fenómenos inmunitarios suelen remitir con tratamiento antimicrobiano satisfactorio. Cirugía. Algunos casos de endocarditis infecciosa requieren abordaje quirúrgico, para curar la infección o evitar complicaciones. La mayoría de los pacientes con evidencia de extensión directa de la infección a estructuras miocárdicas, de disfunción de la válvula protésica o de insuficiencia cardíaca por lesión valvular inducida por endocarditis se someten a cirugía. Además, numerosas endocarditis causadas por hongos, bacilos gram-negativos aerobios u organismos con multiresistencia a fármacos, por ejemplo, enterococos resistentes a la vancomicina o a la gentamicina, precisan abordaje quirúrgico. La progresión de la enfermedad o la persistencia de fiebre o bacteriemia durante más de 7 a 10 días, en presencia de antibioterapia apropiada, pueden ser indicaciones quirúrgicas. No obstante, antes debe efectuarse una investigación minuciosa a fin de descartar otros focos metastásicos o infecciosos. En un ensayo aleatorizado desarrollado en pacientes con endocarditis infecciosa izquierda, valvulopatía grave y vegetaciones grandes, mayor que 10 milímetros, la cirugía temprana no disminuyó significativamente la mortalidad por cualquier causa a 6 meses, aunque sí limitó el riesgo de embolia sistémica, incluidos accidentes cerebrovasculares e infarto de miocardio. El abordaje quirúrgico también se considera para pacientes con episodios embólicos recurrentes, 2 o más, o que presentan vegetaciones grandes, mayor que 10 milímetros, en la ecocardiografía y un episodio embólico, aunque los datos en estas situaciones son menos convincentes. La presencia de endocarditis por Staphylococcus aureus que afecta a la valva anterior de la válvula mitral con vegetaciones grandes, 10 milímetros, define una circunstancia especial que precisa cirugía temprana, para reducir el alto riesgo de émbolos que afectan al NC, en especial cuando puede realizarse una reparación valvular en vez de una valvuloplastia. Desafortunadamente, solo entre el 15 y el 20% de estos últimos pacientes son buenos candidatos a reparación valvular. Tabla 76, 8. Indicaciones de cirugía en la endocarditis. Indicación clase endocarditis de válvula nativa. Insuficiencia aórtica aguda o mitral con insuficiencia cardíaca, clase primero. Insuficiencia aórtica aguda con taquicardia y cierre precoz de válvula mitral en la ecocardiografía, clase primero. Endocarditis fúngica, clase primero. Evidencia de absceso anular o aórtico. Aneurisma verdadero o falso de seno o aorta, dehiscencia, rotura, perforación o fístula valvular, clase primero. Evidencia de disfunción valvular e infección persistente tras tratamiento apropiado prolongado, 7 a 10 días, asumiendo que no hay causas cardíacas de infección, clase primero. Émbolos recurrentes tras tratamiento antibiótico adecuado, clase primero. Infección por organismos gram-negativos intestinales u organismos con mala respuesta a antibióticos con evidencia de disfunción valvular, clase primero.
Vegetación en valva mitral anterior, especialmente con tamaño mayor que 10 milímetros, o vegetación persistente tras embolización sistémica, clase 2A. Aumento de tamaño de vegetaciones a pesar del tratamiento antibiótico apropiado, clase 2B. Infecciones precoces de válvula mitral, que probablemente pueda repararse, especialmente en presencia de vegetaciones grandes y o émbolos recurrentes, clase 3. Fiebre persistente y leucocitosis con hemocultivos negativos, clase 3. Endocarditis de válvula protésica. Endocarditis de válvula protésica precoz, menor que 2 meses después de cirugía, clase 1. Insuficiencia cardíaca con disfunción de válvula protésica, clase 1. Endocarditis no estreptocócica, clase 1. Evidencia de escape perivalvular, absceso anular o aórtico, aneurisma verdadero o falso de seno o aorta, formación de fístula o trastornos de conducción de comienzo reciente, clase 1. Bacteriemia persistente tras 7 a 10 días de tratamiento antibiótico apropiado, descartando causas no cardíacas de bacteriemia, clase 2A. Émbolo periférico recurrente a pesar del tratamiento, clase 2A. Vegetación de cualquier tamaño en la prótesis o cerca de ella, clase 2B. Retrasar la cirugía. Retrasar la cirugía en pacientes con función cardíaca en proceso de deterioro, con objeto de intentar esterilizar la válvula afectada, no se aconseja, ya que el riesgo de insuficiencia cardíaca progresiva u otras complicaciones suele ser mayor que el relativamente limitado riesgo de endocarditis infecciosa recurrente tras la implantación de una válvula protésica. Entre las contraindicaciones relativas de la implantación de válvulas se cuentan émbolos grandes del sistema nervioso central, mayor que 2 centímetros, hemorragia, por riesgo hemorrágico en el período perioperatorio, cuando se requiere anticoagulación sistémica, múltiples valvuloplastías previas, por dificultad de suturar una nueva válvula en tejido debilitado por cirugías previas, o consumo actual de drogas intravenosas. En ocasiones, los pacientes presentan indicación urgente de valvuloplastia, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca aguda, y un episodio embólico del sistema nervioso central reciente. El riesgo de transformación hemorrágica de tales lesiones durante la anticoagulación asociada a derivación cardíaca resulta controvertido. No obstante, parece que el mayor riesgo de este tipo de episodios de transformación se da en émbolos grandes, mayor que 2 centímetros, especialmente si han manifestado un componente hemorrágico. En tales circunstancias, es prudente aplazar la cirugía al menos 2 a 4 semanas para permitir la organización y la resolución de los émbolos. No obstante, no parece que exista ventaja en cuanto a supervivencia en el retraso de la cirugía de valvuloplastia, mayor que 7 días, tras un accidente cerebrovascular isquémico. Después del abordaje quirúrgico definitivo, la mayoría de los pacientes deben recibir antibioterapia, a no ser que antes de la cirugía se haya administrado un ciclo completo de antibióticos, sin que exista evidencia de infección en curso. Cuando el paciente haya recibido antibióticos menos de una semana antes de la cirugía o el cultivo del sitio quirúrgico sea positivo, el paciente debe recibir el equivalente a un ciclo inicial completo de antibióticos apropiados para el correspondiente organismo. Si el paciente ha recibido antibióticos durante 2 semanas o más y el cultivo del sitio quirúrgico es negativo, con independencia de que la histopatología vascular muestre inflamación o tinción de Gram positiva, el paciente ha de recibir el resto del ciclo antibiótico originalmente planificado. Dispositivos cardiovasculares. En la endocarditis infecciosa relacionada con dispositivos cardiovasculares implantados, la retirada completa de los mismos es obligatoria, independientemente del patógeno, si el objetivo es curar la infección. En caso de necesidad de implantar un dispositivo de sustitución, la planificación temporal de la intervención no está clara. Sin embargo, es preciso que el hemocultivo sea negativo y cualquier infección concomitante local o del bolsillo debe resolverse por completo. La duración del tratamiento antimicrobiano tras la extracción del dispositivo depende de este y de la infección. Para la endocarditis infecciosa, que suele asociarse a infección del torrente circulatorio, se recomiendan 2 semanas de tratamiento si no hay complicaciones de la infección. Para la provocada por Staphylococcus aureus, el tratamiento debe extenderse hasta 4 semanas. En caso de infección valvular la pauta aconsejada es de 4 a 6 semanas. Prevención.
A pesar de la falta de datos definitivos sobre las intervenciones dentales, en ellas se aconseja el uso profiláctico de antibióticos para prevenir la endocarditis infecciosa, cuando pacientes con alto riesgo de pronóstico adverso por endocarditis se someten a técnicas dentales que implican manipulación del tejido gingival o la región periapical de los dientes, perforación de la mucosa oral, como la amigdalectomía o la adenoidectomía, o procedimientos invasivos que afecten a piel infectada, estructuras cutáneas o tejido musculoesquelético. Asimismo, otras directrices de consenso han limitado las indicaciones de la profilaxis antibiótica. En el Reino Unido, por ejemplo, no se aconseja profilaxis para ningún paciente dental, independientemente de las alteraciones valvulares cardíacas subyacentes. En cambio, las directrices francesas y de otros países europeos coinciden en buena medida con las de la American Heart Association. Desde la reciente publicación de estas recomendaciones de la American Heart Association y de las autoridades sanitarias de Francia y el Reino Unido, los estudios de seguimiento en estos países no han registrado aumentos apreciables de la incidencia de endocarditis infecciosa por Streptococcus del grupo Viridans. Tabla 76, 9. Alteraciones cardíacas de alto riesgo para las que es razonable la profilaxis de la endocarditis en intervenciones dentales. Válvula cardíaca protésica o material protésico utilizado para reparación de válvula cardíaca. Endocarditis previa. Cardiopatía congénita compleja relacionada con cardiopatía congénita cianótica no reparada, incluidas derivaciones y conducciones paliativas, cardiopatía congénita completamente reparada con material protésico en los 6 meses anteriores a la intervención, o cardiopatía congénita reparada con defectos residuales en la localización del material protésico adyacentes a ella. Receptores de trasplante cardíaco que desarrollan valvuloplastia cardíaca. Tabla 76, 10. Recomendaciones para la profilaxis de la endocarditis. Profilaxis recomendada. Dental. En todas las intervenciones dentales que implican manipulación de tejido gingival o de la región periapical de los dientes, o perforación de la mucosa oral. Respiratoria. En abordajes que implican incisión o biopsia de la mucosa respiratoria, como amigdalectomía o adenoidectomía. Otras. Intervenciones que afectan a piel infectada, estructuras cutáneas o tejido musculoesquelético antes de incisión o drenaje. Profilaxis no recomendada. Dental. Inyecciones anestésicas rutinarias en tejido no infectado, radiografías dentales, colocación de aparatos de prostodoncia u ortodoncia, ajuste de aparatos de ortodoncia, colocación de brackets, muda de dientes de leche, hemorragia por traumatismo en labios o mucosa oral. Respiratoria. Intervenciones que no implican incisión o biopsia de la mucosa respiratoria, como broncoscopia, salvo en incisión de mucosa de vías respiratorias. Genitourinaria. No se recomienda profilaxis antibiótica salvo para prevenir la endocarditis infecciosa. Gastrointestinal. No se recomienda profilaxis antibiótica salvo para prevenir la endocarditis infecciosa. Tabla 76, 11. Antibióticos propuestos para la profilaxis de la endocarditis en intervenciones dentales o respiratorias en pacientes con alteraciones cardíacas de alto riesgo. Características del paciente y régimen. Capacitado para tomar medicación oral amoxicilina, 2 gramos vía oral. No capacitado para tomar medicación oral. Ampicilina, 2 gramos intravenosa. O intramuscular, o cefazolina o ceftriaxona, 1 gramo intramuscular o intravenosa. Alérgico a la penicilina o a la ampicilina y capacitado para tomar medicación oral. Cefalexina, 2 gramos vía oral u otra cefalosporina de primera o segunda generación en dosis equivalente para adultos. Clindamicina, 600 mg vía oral. Acitromicina, 500 mg vía oral, o claritromicina, 500 mg vía oral. Las cefalosporinas no se utilizan si hay antecedentes de anafilaxia, angioedema o urticaria con penicilina o ampicilina. Alérgico a la penicilina o a la ampicilina y no capacitado para tomar medicación oral. Cefazolina o ceftriaxona, 1 gramo intramuscular o intravenosa. O clindamicina, 600 mg intramuscular o intravenosa. Profilaxis previa a intervenciones. Los antibióticos elegidos para la profilaxis previa a intervenciones han de ser activos contra los organismos que es más probable que sean liberados a la circulación por la técnica correspondiente. Así, los antibióticos que cubren principalmente la flora oral se recomiendan para intervenciones dentales y en las vías respiratorias superiores.
Para pacientes con las alteraciones enumeradas sometidos a técnicas que afecten a piel infectada, a la estructura cutánea o a tejido musculoesquelético, el régimen terapéutico debe incorporar un fármaco activo contra estafilococos y estreptococos beta hemolíticos. Los pacientes con dispositivos cardíacos implantados no necesitan profilaxis antibiótica para intervenciones dentales ni invasivas de otro tipo. Sin embargo, sí la requieren en el sitio quirúrgico en el momento de la implantación del dispositivo. Los regímenes recomendados suelen comprender un beta-lactámico, generalmente cefazolina, 1 gramo intravenosa. 1 hora antes de la colocación del dispositivo, con independencia de que el dispositivo se vaya a implantar o a revisar. Pronóstico. La endocarditis infecciosa no tratada suele ser mortal, aunque un tratamiento médico agresivo y quirúrgico mejora radicalmente el pronóstico. La tasa de mortalidad global de la endocarditis de válvula nativa o protésica continúa siendo más bien elevada y oscila entre el 17 y el 36%. Mientras que algunos subgrupos de pacientes, como los afectados por endocarditis estreptocócica del grupo viridans, registran bajo riesgo de muerte, la mortalidad en las endocarditis por Staphylococcus aureus, fúngica y zoonótica es mayor. La insuficiencia cardíaca y los episodios que afectan al sistema nervioso central son las causas de muerte más frecuentes. La endocarditis recidiva en el 12 al 16% de los pacientes y es más común en consumidores de drogas intravenosas, ancianos y pacientes con válvulas protésicas. La tasa de recidiva varía según el organismo causal. Las infecciones de fácil tratamiento, como las debidas a estreptococos del grupo viridans, presentan tasas de recidiva bajas, 5%, que, sin embargo, llegan a ser sustancialmente superiores cuando se trata de organismos más difíciles de erradicar. Orientaciones futuras. A medida que continúa mejorando la tecnología de imagen cardíaca, la duración del tratamiento de la endocarditis tiende a vincularse en parte a las características de las vegetaciones visualizadas. Además, ahora que se ha demostrado que las vegetaciones grandes causan más episodios embólicos, son viables intervenciones precoces para retirarlas de válvulas funcionalmente competentes o para introducir fármacos que eviten la formación de esas vegetaciones o favorezcan su disolución. Por otra parte, los avances de las pruebas de imagen facilitan el cribado sistemático de pacientes para detectar infecciones subclínicas. Actualmente se están desarrollando nuevos abordajes terapéuticos y profilácticos, como los anticuerpos antibacterianos, las vacunas bacterianas dirigidas y las enzimas específicas de las paredes celulares, que actúan como complemento de los antibióticos favoreciendo la erradicación bacteriana.